Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. En este video voy a intentar explicar a grandes rasgos en qué consiste mi descubrimiento matemático con relación a los números enteros y en particular con los números gigantes. Y hablar de un número gigante, pues no estoy diciendo que sea un numerote muy grandototote así en tamaño, ¿no? Sino en tamaño de dígitos. Vamos viendo el número 10, por ejemplo, pues tiene dos dígitos, el número 100 tiene tres dígitos, el número 1000 cuatro dígitos, el 10.000 cinco, y así sucesivamente. Cada número va creciendo exponencialmente o logarítmicamente de acuerdo a su base, que es el número 10. Entonces vamos multiplicando por 10, 100 por 10, 1000 por 10, 10.000 por 10, 100.000 por 10, 1.000.000 por 10, 10 millones y así, hasta el infinito. Entonces va creciendo en dígitos, cantidades de dígitos. Cada vez que se intenta trabajar con un número, pues el problema es el tamaño del número. Con el tiempo, pues pasa a ser un problema. Y en este caso, que es la cuestión de la factorización, pues estamos viendo cómo solucionar el problema de la factorización. ¿Qué es la factorización? En términos básicos, pues es dividir un número por los números compuestos o números primos de los que se componga ese número. Por ejemplo, el número 10 se puede factorizar como 2 por 5. O sea, 2 veces 5 son 10, 2 por 5, 10. El número 15 pues se puede factorizar como 3 por 5. El número 20 se puede factorizar como 4 por 5, 2 por 10. Entonces, conforme va creciendo el número, va teniendo más factores con el tiempo. Puede haber números que tengan muchos factores. Y pues hasta aquí vamos bien, no hay problema. O sea, pues ¿cuál es el problema de factorizar un número, de dividirlo, de intentar dividirlo? Bueno, la razón también principal de esto es de que existe una clase de números especial que se llaman números primos. Los números primos son aquellos números que no tienen una división entera o completa, es decir, así como decimos, como dijimos que el 10 era múltiplo de 2 por 5, pues es la única forma de poder representar el 10 en forma entera. El 2 y el 5, o sea, y los dos son números primos, tanto el 2 como el número 5. Entonces quiere decir que el 10 ya no se puede descomponer de otra forma, ya no se puede dividir de una forma que queden enteros, números enteros. 2 por 5, pues es 10. Entonces los números primos son aquellos que no tienen una división, no pueden ser divididos por ningún otro número más que por la unidad y por el número propio. Estamos hablando de que los números primos pues son aquellos que no se pueden dividir. En este caso el 2. El 2 es el único número primo par que existe como número primo. Y el 2 pues no puede ser dividido enteramente por otro número más que por el 1 y por el 2. Hablamos del número 3. El número 3 es igual. De ahí en adelante todos los números primos son impares, son números impares. Es decir, del 3 le sumas 2, pues es el 5, del 5 le sumas 2, 7, y va sumando de 2 en 2 para ir teniendo números pares. Digo impares, perdón, impares. Cuando vemos que el 3 no puede ser dividido por un otro número exactamente,
de una forma entera, más que por el 1 y el 3, pues decimos que es un número primo. También vamos viendo que el número 5, pues es un número primo, porque no puede ser dividido de una forma entera, más que por el 1 y el número 5. El 4, pues ya no es un número primo, ya se llaman compuestos cuando se componen de dos factores. El 4 es el factor de 2 por 2, que es 4. Entonces estamos hablando de los números primos. El 4 decimos que no puede ser un número primo porque lo divide exactamente el 2. Entonces ya tendría tres factores, el 1, el 2 y el mismo 4. Entonces vamos hablando de que ya todos los números primos nada más tienen dos factores, el 1 y su propio número. Los números compuestos pues pueden tener más de dos factores, 3, 4, 5 factores, 6, 7, 8, 9, 10, y pueden existir muchos números compuestos con muchos factores. Pero el interés principal del que estamos hablando pues es de los números primos. Hablamos del número 7. El 7 tampoco puede ser dividido por un número, de tal forma que se compongan tres factores como el 1 y el 7. No hay otro número que lo divida enteramente. Bueno, y así nos vamos. El 9, por ejemplo, ¿es número primo? Pues no, porque el 9 es divisible del 3, o sea, lo divide el 3. Y si tú dices 3 por 3, pues es 9. Entonces ya tenemos el 1, el 3 y el propio 9. Entonces ya estamos hablando de más de dos factores. El 11 será un número primo. Pues bueno, estamos viendo que el 11 no hay un número entero que lo divida exactamente, entonces por lo tanto es primo. El 13, y así nos vamos. El 15 no puede ser número primo, ya lo dijimos. 3 por 5, 15. Entonces no puede ser un número primo. El 17 es un número primo, el 19, el 21 será un número primo. Se los dejo de tarea. Bueno, continuamos. Entonces, de esa forma se factorizan los números, dividiendo. Vas a intentar dividir un número para que tú puedas ver los factores que contiene. En números pequeños, de 2 dígitos, de 3 dígitos, de 4 dígitos, de 5, de 6, de 8, de 9, de 10 dígitos, para las computadoras y quizás para algunas personas pues sea fácil factorizar esos números de una forma todavía práctica. Podemos hacer las divisiones. Entonces, la única forma de poder factorizar hasta hace algunos días pues era intentar dividir el número, tratar de dividir. Se han inventado muchas técnicas para intentar factorizar números de tal forma que sea más fácil obtener los factores de ese número y ver si es un número compuesto o un número primo. Aquí entra en juego otra situación tan importante como la cuestión de la primalidad de los números. Ahora, ya vimos que los números se componen de números primos. Los números primos se teoriza y se ha teorizado siempre que son los ladrillos que construyen todos los números hasta el infinito. Infinito. Muchos números, muchos. Tantos, que no nos alcanzarían 10.000 millones de universos para contarlos. Pero bueno, vamos. La otra cuestión es saber también si un número es primo. Pero la única forma de saber si un número es primo o no es pues intentar obtener sus factores, es factorizar, es tratar de dividir el número para ver si tiene factores. Si tiene más factores de los que fuera del 1 y del propio número, entonces ya no se considera el número primo, se considera un número compuesto. De esa forma te puedes ir tratando de buscar todos los números primos, intentar dividir. Hay técnicas que se han inventado también
para buscar un número primo de una forma más rápida. Intentar obtener un número primo de una forma confiable, fiable. Y no hay un método fiable hasta el día de hoy, hasta este momento, que diga que el número es primo. Hay algunos métodos o algoritmos que permiten dividir o verificar si un número es primo, pero con una certeza matemática oscura. No del 100%, porque no podemos hablar de un 100% cuando no estamos seguros. Les platico esta historia por la cuestión del planteamiento hacia dónde quiero llegar o hacia dónde voy a llegar. Entonces ya hablamos de que los números se pueden factorizar, es decir, dividir de tal forma que pues se obtengan los factores primos. Ya vimos también que una forma de obtener un número primo nada más pues es tratar de dividir el número hasta la raíz cuadrada de ese número. Y una de las formas de ir optimizando las divisiones pues es que nada más vamos a tratar de dividir por los números primos hasta la raíz cuadrada del número. Es decir, por ejemplo, yo quiero decir si el número 100, el 101, el famoso LOL, el LOL de todo, el 101, es número primo. Entonces, pues sacamos raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada qué es? Pues es un número que multiplicado por otro número, pues se aproxima o es exactamente el número que estamos buscando. Entonces, un número que se aproxima al 101, pues es el 100. Y el 100 pues tiene como factores el 10 por 10, que es un cuadrado. 10 por 10 pues 100. Entonces, si nosotros intentamos dividir el número con los primos hasta el 10 cuadrado, y si no lo pudimos dividir, entonces quiere decir que el número es un número primo. Entonces, los únicos números primos que están en el rango, o sea, antes del 10 o del 10, pues es antes del 10 porque el 10 es compuesto al ser un número cuadrado, para cuadrar. Bueno, veamos. Tenemos que el 3 es número primo, el 5 y el 7. El 9 pues ya no es número primo. Entonces vamos a hacer tres divisiones. Vamos a ver si el 101 lo divide el 3. Hagan su división. ¿Lo divide exactamente, o sea, enteramente? No. El 5 no puede dividir a un número impar, porque todos los números primos son impares, a partir del 2. Entonces nos queda el 7, vamos a hacer la división por el 7. Vemos que no se divide. Por lo tanto, el número 101 es un número primo. Y de esa forma se va determinando. Ahora, vas para buscar un número, el 10.001. Para que tú puedas probar si ese número es primo, tienes que intentar dividirlo por todos los primos antes del cuadrado que se aproxime al 10.001. En este caso el 10.000, por ejemplo. El 10.000, pues, es un cuadrado del 100 por 100. Entonces quiere decir que vamos a probar los números primos desde el 3 hasta el 100. Los números primos 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y así, hasta el 100. Entonces ya vemos que tenemos en ese rango 25 números primos. Entonces tenemos que hacer 25 divisiones para intentar dividir al 10.001. Si uno de esos números dividió al 10.001, pues no es un número primo. Suerte para la próxima.
Pero vamos viendo que conforme van creciendo los dígitos de los números, el 10.000 pues ya es un número de 3 dígitos. Ahora vamos al 100.000. 100.001, ya 4 dígitos. El millón, 1, vamos con 5 dígitos. Entonces, quiere decir que vamos a intentar probar dividir cada vez con más números primos, hasta el cuadrado del número en cuestión. Y esto pues no es un negocio, francamente pues si yo quiero dividir un número de 10 dígitos, imagínense cuántas divisiones tengo que hacer para yo lograr dividir, factorizar o probar la primalidad de ese número. Entonces el problema se vuelve infinitamente pesado cada vez que crece el dígito. Entonces se dice que el problema crece exponencialmente, o sea, va creciendo, o sea, cada vez le multiplicas 10 veces, se va complicando 10 veces más, por 10 veces, por 10, por 10, por 10, por... Entonces llega un momento en que ya ni las computadoras, ni nadie en el mundo, en su sano juicio, va a factorizar un número gigante. Ya que estamos en contexto del problema que yo solucioné, ya que vemos que cada vez que un número crece en dígitos, ya que estamos en contexto de lo que queremos lograr o del problema que se pretende resolver o que se ha resuelto por mi persona, obviamente, vemos que cada vez que crece un número en dígitos, un número de 100 dígitos, por ejemplo, ya vamos a hablar de un número de 100 dígitos y vamos a verificar si es un número primo o es un número compuesto. Es decir, que puede ser dividido. Pero ya vimos que para poder factorizar ese número o poderlo dividir necesitamos calcular hasta la raíz cuadrada de ese número. O sea, tenemos un número de 50 dígitos. O sea, estamos hablando de hectallones de números. Y en esto pues, estamos hablando de los números primos. Ya una computadora ya no puede probar toda esa cantidad de números. Probar, tratar de dividir, buscar, dividir. Jamás. Con el tiempo, estos números pues se van haciendo imposibles de factorizar, se van haciendo difíciles y van tomando años para lograr poder factorizarse por computadoras y por redes de computadoras que intentan dividir el número de una forma rápida, pero pues no es posible. Un número de 100 dígitos, pues se tardan algunos años para intentar factorizar, se tardan algunos años para intentar saber si es un número primo o no. Y hablando en computación de un número de 100 dígitos, pues francamente es un número chiquito todavía, un número pequeño. Estamos hablando ya de números de 300 dígitos, números de 500 dígitos, de 1000 dígitos, de 10.000 dígitos. O sea, imagínense, queremos factorizar un número de 10.000 dígitos. Queremos saber si es primo o queremos saber si es compuesto. Y para ello pues tenemos que tratar de dividir el número por todos los primos, que son la raíz cuadrada de ese número, hasta el 3. Empiezas 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente hasta llegar al cuadrado de ese número. Y esto, señores, pues toma mucho tiempo. Años, miles de años, millones. Y en algunos casos, y en muchos, y en la mayoría, es imposible. O sea, ni la edad del universo, que tiene 13.700 millones de años, es posible para factorizar un número de 1000 dígitos, de 2000 dígitos. O sea. Y es que los números son infinitos. Esos números de 2000, de 3000 dígitos, de 10.000 dígitos son pequeñitos, son polvito, no es nada en comparación a la infinidad de números.
que existen más adelante. Pero bueno, estamos en contexto. Empezamos que podíamos dividir el 10, el 100, el 1000 rápidamente. Y con computadoras pues podíamos dividir números de hasta 20, 30 dígitos. Todavía 50, 100 dígitos. Pero vemos que el problema va creciendo ahora sí. Crece exponencialmente. Cada vez, cada dígito que tú le incluyas a un número, pues crece. Su problema se multiplica por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Y va creciendo el problema. Y jamás, jamás, jamás se podría dividir ya esos números. Y el problema es de que, pues dicen los matemáticos que sí se puede dividir cualquier número. Sí, exacto. Pero el algoritmo que tienen pues, no es suficiente para dividir, buscar, porque tienes que buscar los factores. Es el problema, tenemos que buscar qué números dividen a qué, para poder determinar si es un número primo o compuesto. Y es que les decía, les sigo diciendo, los números primos son tan bellos, tan elementales, porque son los ladrillos, son nuestro ADN. Es el ADN de las matemáticas. Muchos matemáticos a través de cientos de años, de hace 1000, 2000 años, pues han intentado comprender cómo es que los números primos existen, cómo es que los números primos están estructurados en la infinidad de números. Entonces, los números primos son tan escurridizos, muchos matemáticos, grandes mentes brillantes de toda la historia, no han podido comprender ni entender en qué consisten los números primos. ¿Por qué sale un número primo aquí, luego no sale, y luego sí sale, y luego sale más adelante y nadie ha entendido a ciencia cierta cómo surgen los números primos? De hecho, la única forma de saber cuántos números primos hay aproximadamente en un rango, en un segmento de números, pues es a priori nada más, es al tanteo. Tenemos fórmulas donde se involucra pi para tratar de abarcar un sector X y poder determinar cuántos números primos hay. ¿Cuántos? O sea, exactamente no. Entonces vamos viendo que ya hay un problema grande. O sea, si no sabemos cómo están estructurados los números primos, cómo surgen, cómo nacen, cómo se desarrollan, entonces es imposible hacer estadísticas, hacer análisis, hacer cálculos con ellos. O sea, es difícil en el sentido de poder determinar. Por ejemplo, pues yo puedo decir los números pares, pues existen hasta el infinito. Y sí, porque si te vas contando los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, todos los números pares, hasta el infinito, y jamás, nadie jamás va a terminar de contarlos. Entonces, sabemos que hay una estructura y que el número se suma de 2 en 2 y vas obteniendo todos los primos. Igual, los números pares. Igual los números impares. Los números impares están estructurados. Si tú agarras el 1, luego le sumas 2, pues tienes el 3. Le sumas otros 2, pues tienes el 5 y así te vas. Entonces, vemos ya que los números primos solamente existen en los números impares. Vamos desechando los números pares, no nos sirven, porque si yo quiero buscar un número primo, pues no lo voy a buscar en un número par. Pero en los impares, pues también hay números compuestos, como el 9, el 21, el 27. O sea, son números que se mezclan con los números primos también. Y eso hace difícil, imposible, determinar exactamente cuántos números primos hay, a menos de que los empieces a contar, ¿no? Desde ahorita.
A ver, ¿cuántos números hay del 1 al 100? Pues hay 25, 24 números. Si quieres contar al 2, pues 25. Si quieres contar al 1 como primo, 26. Si quieres quitar el 1 y el 2, 24. Entonces vamos viendo que esos números pues son así. Nadie sabe. Y tan solo, por ejemplo, del 1 al 5000 hay 680 números aproximadamente primos. 680. Y no hay una forma de decir, es que cada segmento de 100 pues hay 24, 24, 24. Nada. Porque cada vez los números primos van escaseando. O sea, en el segmento del infinito se van haciendo menos, 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 menos. Es decir, que del 1 al millón, pues el rango de números primos que pueden existir, pues son 60 y 70 mil números, algo así. Pues si me pongo a contarlos bien de uno por uno, pues los voy a contar exactamente, pero me voy a llevar un tiempo, un largo tiempo contando, del 1 al millón, cuáles son los números primos y cuántos hay. A priori, pues se ha logrado una fórmula general, una fórmula que se aproxima a un número, pero no los cuenta exactamente. No hay una certeza matemática de que existan 1.000.001 números primos en 10 millones de números. Entonces eso tampoco da certidumbre, certeza. Y hablamos de aproximaciones, porque es lo que se ha logrado, es lo que han podido lograr los matemáticos hasta el día de hoy. Bueno, yo he logrado otras cosas, pero eso más adelante lo iremos platicando. Y como vemos, el contexto es ese. Entonces no hay poder humano, ni computacional, ni de máquinas, ni de nada, que pueda aportar una rapidez en saber si un número de 200, 300, 500 dígitos, 1000 dígitos es primo o es compuesto. Hay un test de primalidad que sí existe, Reuben-Miller, pero es probabilístico, es decir, es una alta probabilidad de que sea primo, pero no hay garantía. Entonces, ese es el punto, que tenemos en este ramo, en esta cuestión, pues fórmulas aproximadas y más o menos, y a vista de buen cubero, como decimos por acá en México. Y creo que los números se tienen que contar de uno en uno para saber exactamente cuántos números puede existir en un segmento dado, del 1 al 100, del 100 al 200, del 200 al 20.000 millones, o sea, no sabemos. Y es que ese es el problema del que estamos enfrentando en la factorización de números gigantes y en el test, o sea, verificación de números primos. Ahora, hay un algoritmo, o hubo un algoritmo, para poder cifrar los datos, cifrar la información. Y este algoritmo se basó fuertemente en números primos, gigantes, de 100, de 200 dígitos, de 300, de 500 dígitos, hoy en la actualidad de 700 dígitos, hasta de 1000 dígitos, un número primo, o sea, y pues para que tú, o nosotros, o las computadoras, o el universo pueda descomponer ese número, es difícil, es imposible. Entonces, basadas en esa idea de la complejidad o la dificultad de descomponer un número en sus factores primos, pues dijeron, vamos a hacer un cifrador de datos, vamos a esconder la información
en estos números y pues vamos a utilizarlo. Y esto se utiliza pues hoy, bueno, se utilizaba fuertemente hace 10 años, hace 5 años. Hoy en la actualidad pues ya se está optando por cifrar datos con curvas elípticas, que este es otra harina de otro costal. Pero en RSA, que es el algoritmo de cifrado de datos, RSA, para poder esconder la información de transacciones bancarias, de secretos, mensajes, de muchas cosas, archivos, tantísimas cosas que se clasificaron. Confidenciales, son confidenciales. Mis mensajes que yo le mando a mi pareja, a mis hijos, van cifrados con un número primo. O se cifraban. Hoy en la actualidad parece ser que es el 30% de sitios sin relevancias que todavía cifran su información con números primos. Pero ya es irrelevante, ya la mayoría de instituciones de gobierno, de banco y todas esas ya cifran la información con curvas elípticas y ya es un tema de otro costal. Pero continúo con la historia de RCA. Entonces ellos dijeron, oye, podemos cifrar datos, podemos comprimir, podemos esconder la información y nadie les va a encontrar porque para eso pues tienen que intentar dividir el número y buscar esos dos números primos. Y no es fácil. No era fácil. Entonces, vamos poniendo el contexto de las cosas. Me gusta explicarles porque muchos de ustedes, la mayoría, pues no comprenden la magnitud de mi descubrimiento. Y para eso pues tengo que ponerlos al día. Los expertos, que son muy expertos, mis respetos, matemáticos, un saludo fuerte. Pues ellos dirán, ay, me aburres con esta plática, Daniel, o sea, no dices nada. Discúlpenme, pero le estoy hablando al grueso de la población y me interesa el grueso de la población. Si ustedes se interesan en este tema, en este asunto, pues qué bueno, felicidades. Van a ser testigos de algo muy importante en sus vidas. Y es que si no explicamos nuestros descubrimientos, pues ¿qué objeto tiene descubrir cosas? Y tenerlas escondidas fuera del alcance de las personas. La verdad no le veo sentido. O sea, si escondes algo es porque lo estás usando para un mal, para hacer un mal. Y francamente, pues todos los descubrimientos importantes deben de ser del dominio público. Debe de ser para todos. Y todo mundo debe de comprender qué es lo que se está solucionando, qué es lo que se quiere solucionar, qué es lo que se quiere mostrar. Hasta el día de hoy, hace más de 2 años, presenté mis primeros escritos de mi descubrimiento de cómo factorizar números de una forma rápida. Hasta el día de hoy, hace 2 años, lancé la advertencia de que esto ya era posible. Me esperé 2 años para continuar. Y estamos continuando. Si no oyeron la advertencia de que esto venía, ya no es mi problema. Intenté decírselos. Muchos de los expertos pues me tomaron de a loco, me toman de a Lucas. No me importa, ni me afecta, porque finalmente no voy a dejar de ser lo que soy. Por sus burlas, sus risas, dicen que soy un ignorante, que no sé nada. Y efectivamente es probable que no sepa nada. Pero he logrado mucho. Ustedes que lo saben todo,
Esa es la pregunta. Creo que todos, el que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar una raíz cuadrada, una potencia, elevar un número a una potencia, es suficiente para entender mi descubrimiento. Aquí no vamos a meter fórmulas largas y oscuras que ni ellos entienden, los expertos, o sea, les cuesta mucho trabajo comprender, o sea, pues cómo va a comprender la gente de a pie, la gente que va caminando, la gente que con trabajos puede sumar y restar. Hay que poner el conocimiento al alcance de todos. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y cómo se logra llegar a ese objetivo? Ustedes dicen demostración matemática, para ver si es cierto que... Bueno, yo creo que las demostraciones ustedes las pueden hacer, ¿no? Son expertos, o sea... Una generalización de que funcionen siempre las cosas, pues es factible, yo lo estoy demostrando que funcionan siempre. No hay contradicciones, no hay contraejemplos. Entonces, al no haber nada de eso, pues, ¿es cierto entonces lo que estoy diciendo? Yo tengo 35 años de experiencia en computación. Desde la edad de 15 años empecé a dar clases de computación. Soy una persona muy avispada, muy despierta. O sea, veo muchas cosas, entiendo muchas cosas. Y la computación es mi pan nuestro. Vamos viendo que es difícil entrar a los círculos. Yo afortunadamente no pertenezco a ningún círculo donde yo tenga que estar sonriéndole a alguien para estar bien, donde yo tenga que estar besándole la mano para que estar bien, o estarle besando los pies a alguien para estar bien. Estoy bien así, solo. Y, sin embargo, voy a compartir mis descubrimientos. Tengo muchos. La factorización es uno de ellos, nada más. Y el test de primalidad porque es unido, es junto. Pero podemos hacer de esas dos cosas en un proceso. Podemos hacerlo. Y esto lo va a entender, como yo les he dicho a los expertos, hasta un joven de secundaria, de preparatoria, de universidad. Pues qué más aquellas personas que son expertas, o sea, es fácil, ¿no? Digo. Pero, pues no han logrado todavía comprender hasta el día de hoy tan solo lo que son las series de Solís Arroyo. Series de números de Solís Arroyo son un descubrimiento mío, obviamente. Y les puse ese nombre porque así quise yo ponerles ese nombre. Los expertos dicen que ni siquiera los más grandes matemáticos pues le han puesto nombres a sus algoritmos, a sus descubrimientos. Y eso. Bueno, a lo mejor yo no soy un gran matemático. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a mis descubrimientos, como cualquiera que hace descubrimientos, como el que ve un nuevo objeto celeste en el cielo y dice, mira, viene una roca, pues la voy a llamar la roca de Solís, la roca de Daniel. Pues, puedo, y el mundo lo acepta. Pero en matemáticas no puedes, porque debes de tener humildad. Humildad que les falta a todos ellos. Porque si yo sé de alguien que dice saber algo que yo estoy buscando toda mi vida, que otros matemáticos han buscado toda su vida, durante siglos y milenios, y llega un loco y dice, mira, yo tengo algo, y lo miras así, y le dices, ¿tienes algo? ¿Tú? ¿Qué tienes? O sea, qué barbaridad. Les pasó
O les está pasando como cuando vino Jesucristo a la tierra, ¿no? Jesús vino supuestamente porque lo estaban esperando. Pero sucede que cuando él llegó, nadie lo conoció, nadie lo reconoció, nadie supo de él. Y pues todo lo que hicieron ya lo conocen ustedes, pues como parte de una cuestión religiosa, ¿no? Matemáticas, pues es distinto, porque ahí sí deben de existir los elementos siempre, y todo el mundo puede y debe de hacer las pruebas, y pudiera hacerlas sin ningún problema. Pero pues, ojalá y no sea este el caso. Platicaba, platicaba con una persona, y le decía que pues, si se me tiene que reconocer algo, pues bueno, honor a quien honor merece. Y si no, pues no hay problema, no pasa nada. No voy a dejar de mostrar mis descubrimientos. Y más si son para un uso público, de dominio público. Que es decir, que todas las personas puedan beneficiarse de ello. Y nos vamos a beneficiar todo mundo. Continuando, pues vemos ya el contexto de las cosas, el problema es exponencial, es muy difícil, algoritmos subexponenciales, o sea que hacen un poquito más rápido las cosas, computadoras cuánticas, que según van a solucionar todos estos problemas. Y me voy a reír un poquito. Las computadoras cuánticas no son la varita mágica para solucionar problemas. Son herramientas para poder hacer más rápidas las cosas. Más memoria, más poder de procesamiento, más recursos, pero hasta ahí. Los problemas que necesitan cerebro, que necesitan mente, pensamiento profundo, pues siempre van a necesitar mente y cerebro profundo, porque no hay una máquina que lo vaya a solucionar mágicamente. No lo hay, no. Pues qué bueno que fuera así. Entonces yo quebré mi cabeza, me quemé las neuronas a lo tonto, pues. Si ya vienen las computadoras cuánticas que van a resolver todo, pues ¿para qué me voy a preocupar? Pero finalmente, como sé que no van a resolver nada, pues tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir buscando soluciones. Y bueno, pues ya vamos viendo, como les vuelvo a decir, el contexto, porque a mí me gusta que se vea exactamente qué es lo que se está haciendo con esto. O sea, a mí no me interesa una fórmula matemática que no sé ni qué está haciendo. Porque si no sé qué buscas, pues no sé cómo ayudarte. Continuando, pues todo empieza pues por el principio. Y el principio de esta investigación son las series de números de Solís Arroyo, que ya he mostrado en mi sitio de Facebook, en algún sitio de Google, por ahí en YouTube. He puesto cosas sobre las series de Solís Arroyo, cómo se forman, por qué nacen, cómo se justifican matemáticamente, la exactitud que tienen y todo lo que se puede hacer con las series de Solís Arroyo. Les decía que los expertos se ríen, que porque eso ya existía, que no sé qué, que... Sí, ¿saben cómo existía? Yo se los voy a decir. Había muchas piedras tiradas por aquí y por allá. Decían, encontraban una piedra y decían, ah, mira, esta piedra está bonita. Ya, la tiraban otra vez. Iban para allá, veían otra piedra. Ah, mira, otra piedra, qué bonita. Fíjate que, fíjate que tiene estas propiedades esta piedra. Ah, pues está padre. Van para allá, otra piedra, oye, mira. Ah, qué padre, hermosa.
había muchas piedras, pero llegué yo y organicé esas piedras. Organicé esas piedras por tamaño, por color, por sabor, por lo que ustedes quieran, pero las ordené, las agrupé. Y lo más importante es que pude determinar que esas piedras se pueden localizar una a una, identificando algo en común. Y esa parte en común, pues son los cuadrados. Entonces un número cuadrado tiene, yo le llamo un dominio, en mi investigación son dominios que tienen pues tantos elementos, a tantas piedras, sean posibles representar. Aunque técnicamente pues, se pueden representar infinitas piedras, infinitas, infinitas. O sea, y se pueden solucionar de una forma inmediata, rápida, en el momento. Cualquier piedra, en este caso número, puede ser solucionado o factorizado ahí, conociendo el dominio. Entonces estructuré y dije, mira, estas piedras son de aquí, estas de acá y estas de allá. Y esa fue lo que hice. Claro, los números pues ya existían. ¿Desde cuándo? ¿Quién sabe? Pero pues, los matemáticos los siguen usando y nadie les dice que están usando números, ¿verdad? Pero, pues dicen que existen y que bueno, yo le puse, llegó el momento que estos números o estas piedritas las usaba un matemático mucho, Gauss, Fermat, principalmente Fermat, porque él quería también factorizar, encontrar la factorización de los números, o sea, intentar dividirlos, intentar saber si eran primos. Pero él no lo logró. Él agarraba piedra y la tiraba, agarraba piedra, la tiraba, y más o menos sabía en qué piedras buscar. Pero él no sabía la totalidad de esas piedras. No sabía cuántas piedras había que pudieran solucionarse en un cuadrado. Muchas, dicen los matemáticos, pues hay muchas, aquí está la fórmula, sí, está la fórmula. Pero ¿cuáles son? O sea, exactamente, ¿y para qué sirven? O sea, el problema de la factorización, pues se resuelve en las series de Solís-Arroyo, o sea, y tiene una versatilidad que ha creado una confusión tremenda. Los matemáticos piensan que yo les estoy diciendo que se puede factorizar en tiempo polinómico, y sí, sí, pero que eso no resuelve el problema de fondo, que es decir, cualquier número, un número X, quiero saber si es primo o quiero saber si es un número compuesto. Y si tú ves la serie de Solís, bueno, pues es que pues es el mismo rollo. Tenemos que buscar. Sí, efectivamente, se tiene que buscar. Pero mi solución va más allá de buscar. Pero son un fundamento para poder demostrar lo que es mi descubrimiento. O sea, sin las series de Solís Arroyo sería imposible la demostración. No podría yo demostrar. No podría saber cosas. Bueno, ya me extendí en este video, creo que llevamos 35, 40 minutos, no sé. Me gustaría llevarme 24 horas hablando, pero pues bueno, no los quiero seguir durmiendo o aburriendo con mis cosas, ¿no? Esta es la primera parte de varios videos que voy a sacar porque voy a ir mostrando cosas. Por ejemplo, ahorita aquí les voy a mostrar el algoritmo, algoritmo en computación o en informática de cómo se generan las series de Solís-Arroyo. ¿Sí? Ya esta fotografía ya ustedes la podrán encontrar en mi sitio de Facebook, en varios sitios donde las he estado subiendo, para que pues
para que vayan más o menos empapándose de lo que quiero mostrar o de lo que quiero enseñarles, ¿no? Ahí está. Entonces vamos viendo que las cosas pues han sido muy difíciles para todos los matemáticos, para la mayoría. De hecho, se siguen creando herramientas, inventando herramientas para intentar solucionar problemas. Y una de las cosas que he visto en los matemáticos expertos que dicen que no es posible encontrar la solución de la factorización en un problema de primaria o de secundaria. Que para eso es necesario matemáticas avanzadas. Es más, matemáticas que todavía ni existen, o sea, que se tienen que inventar esas matemáticas. Y todavía a ver si se puede solucionar el problema. Pero pues mejor hay que emplear ese tiempo en solucionar otros asuntos. Esto de la factorización y el test de la primalidad ya está solucionado. O sea, cuando gusten, si me quieren invitar a una universidad, a una primaria, a una secundaria, a dar una plática de esto y de una demostración, se las hago con gusto. Paguen mis viáticos, mi día de trabajo, qué sé yo. Vamos, me puedo reunir con ustedes en cualquier parte del mundo, donde quieran. ¿Quieren llevarme a Francia? Vamos a Francia. ¿Quieren llevarme a donde quieran? Y si no me quieren llevar, tampoco me importa. Simple. No deseo, pero si me invitan, voy, con gusto. Arreglan mi visa si quieren que vaya a Estados Unidos o a lugares donde pidan las visas. Mi pasaporte, no tengo ni pasaporte, no me interesa. Pero, pues, si es necesario para salir, pues bueno, ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Habiendo internet, pues no hay fronteras, no existen distancias ni fronteras. Entonces podemos llegar a todas partes con internet. Si quiere traducir el video a otros idiomas, pues háganlo, y si no, también, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Y esa es la cuestión. Pues me dio gusto, es un gusto poder platicar con ustedes, querer aclarar un poco qué es lo que resolví en primera instancia. He resuelto otras cosas, pero falta todavía trabajar más en esas cosas, pero en lo que es la factorización y test de primalidad de los números, pues ya lo tenemos. Y continuar, o sea, quizás pueda ayudar a otras cosas. Si quiere a alguien que yo le ayude o sea, problemas difíciles, porque esos son los que me gustan a mí, o sea, problemas imposibles. No me vayas a traer la tarea de primaria, de secundaria, de prepa, de universidad y para tu doctorado y eso, porque no. Dame un problema profundo, un problema que nadie ha podido solucionar y vemos, y me explicas más o menos cómo va el rollo, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres lograr, y te ayudaré con gusto. Si gustas, si quieres. Pues ya. Voy a hacer la segunda parte, donde voy a estar mostrando otras cosas. Y pues quizás más adelante ya vaya haciendo una demostración. Quiero una demostración para el 20 de agosto, una demostración matemática de esto, formal, y la voy a presentar pues de una forma lógica. No voy a hacer todas esas chorradas de símbolos que se avientan estos cuates, donde nada más va a entender un fulano o dos. Voy a hacer algo donde entiendan todos y donde sea una demostración de la verdad, formal, lógica. Y la lógica no falla. Soy amante de la lógica, me gusta la lógica, mucho. Soy maestro. Saludos.
buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Bye.